Alfonso, pues es obvia la referencia de la ministra de la Suprema Corte en esta reunión del Congreso Mundial de Derecho celebrada en Nueva York, al referirse a las voces que quieren que el Poder Judicial y la del Poder Ejecutivo sean una misma. Es evidente la referencia. Sí, Pepe, y yo creo que digamos, este tema de legisladores denunciando a los ministros de la Suprema Corte por el hecho de no cumplir el mandato constitucional. Artículo 127. De ganar más que el presidente de la República. Ajá. Es un tema muy complejo, pero solamente dejaría estas notas. En primer lugar, la Constitución se refiere a la percepción del presidente de la República, y la percepción no es el sueldo. Entonces, a la hora en que tú mides el sueldo que recibe el presidente, lo que le transfieren mensualmente o quincenalmente... De Hacienda, ¿no? Esa es una cosa, pero en realidad la percepción es muchísimo más alta. Claro, las prestaciones, digamos, del cargo. Sí. ¿Qué te parece? La casa habitación. Exacto. Palacio Nacional. Choferes. Cocineros. Vehículos. Claro. Cocineros. Guardia personal, escoltas, como sea. No sé si la ropa vaya incluida en el cargo. Seguro, sí. Sí. Y médicos. Y por ejemplo... lo que tú y yo pagamos, pues. Claro. No lo paga el presidente, de la República de ningún país. Así es, de ningún país. Y el tema, por ejemplo, de la decisión del presidente de la República de irse a vivir a Palacio Nacional. Yo recuerdo haber conversado con él cuando era presidente electo y aún no se movía a Palacio Nacional. Y le dije... ¿por qué no vivir en Los Pinos? Usted es un admirador del general Cárdenas, como yo, y fue el general Cárdenas el que decidió que el titular del Ejecutivo en México no podía vivir en el boato del castillo de Chapultepec. Y entonces compró la hacienda de La Hormiga y la convirtió en la residencia presidencial, una residencia digna, una residencia republicana y una residencia funcional para el Ejecutivo. Entonces a mí me pareció un absurdo el convertir Los Pinos en un museo. Más absurdo, Pepe, porque si en alguna zona del país y desde luego de la capital hay museos, es en esa. Es decir, en la zona de Chapultepec está el Museo Nacional de Historia, está el de Tamayo, todos los museos, y entonces lo convierte en museo y se va a Palacio Nacional. Así que, digamos, esta decisión es terriblemente costosa, terriblemente onerosa, y está por otro lado el mandato Pero también... él trata de dar la imagen de lo contrario. Exacto, y es una contradicción flagrante. O sea, hablas de una austeridad republicana o inclusive de una pobreza franciscana, pero se va a vivir al boato de Palacio Nacional. Así que, digamos, el tema de las percepciones es complicado, y es complicado también porque la Constitución establece que no se puede reducir el sueldo de los ministros. Entonces, tienes ahí un... Porque es un poder distinto de acuerdo con la Constitución General de la República. Ejecutivo, legislativo y judicial. Exacto. Que tiene su propia normatividad en ese término. Así es. Entonces, digamos, lo que tenemos es una parte de una ofensiva que se ha puesto en marcha a lo largo de 5 años y que tiene el propósito de derruir las instituciones democráticas para consolidar un solo poder, el país de un solo hombre. Alfonso, te hemos invitado hoy para comentar sobre la política de más moda, si me permites decirlo de esta manera impropia. Hablo de Xóchitl Gálvez. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuál es tu previsión respecto a su participación en la vida política de esta manera incidental y explosiva? Bueno, a mí me gustaría empezar por las debilidades. Yo creo que algunas de las debilidades más ostensibles son, en primer lugar, su escasa presencia como figura nacional. Entonces no se trata de una política que hubiera tenido un escaparate que le hubiera permitido el estar presente en la imagen pública. Hoy lo que los estudios de opinión nos dicen es que todavía el porcentaje de mexicanos que no la conocen o que no han oído hablar de ella sigue siendo bajo. Entonces, digamos, ese es un primer problema. El segundo es su limitada experiencia de gobierno. Sobre todo si lo comparamos con los años digamos, gloriosos del PRI. En el caso de los priistas
Recuerdo una entrevista con don Antonio Ortiz Mena, en donde decía: en mis tiempos la política se iniciaba en el municipio. Los jóvenes con inquietudes políticas lo hacían, y si tenían suerte en su carrera, iban creciendo, eran secretarios del ayuntamiento, después presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, a veces gobernadores, miembros del gabinete y presidente. Entonces había una trayectoria completísima que le permitía al presidente de la República una experiencia formidable. Piensa en don Adolfo Ruiz Cortines, que había sido gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación. Entonces, eso no lo tiene Xóchitl, no tiene esa, digamos, importante experiencia de gobierno. Otra debilidad que yo percibo son los intereses de los dirigentes de los partidos que forman el Frente por México. Es decir, que hasta el momento yo pago por ver que realmente haya un apoyo a quien gane el proceso interno, un proceso interno, por cierto, interesantísimo, Pepe, porque en primer lugar no hay un precedente de un procedimiento tan democrático en el que abren las puertas a los aspirantes. Después establecen un filtro que son las 150,000 firmas en 17 entidades federativas. Después, el que participen en foros de Visión por México, en donde cada uno de ellos exponga su visión por México. Un nuevo sondeo, y los 3 últimos debaten en distintas ciudades de la República. Y al final de todo eso se define a través de otro estudio. El 3 de septiembre. ¿Quién será? Entonces es un procedimiento muy democrático. Ojalá que sirva de precedente en el futuro a los partidos políticos para que cambien su sistema de selección de sus candidatos. Pero bueno, por lo pronto, la duda para mí es si las dirigencias de estos partidos van a respetar todo este procedimiento, pues porque sabemos que en el caso de Marco Cortés del PAN tenía un aspirante que era Santiago Krill, o en el caso del PRI tiene los suyos que son Beatriz Paredes o de la Madrid, etcétera. Entonces, esa es otra debilidad. Una más que se está explorando y sacando es el problema de su hermana, de la hermana que está detenida y que sufre una larga condena por el delito de Está secuestro. detenida hace 11 años. 11 años. Por complicidad en secuestro. En un secuestro, un delito gravísimo. Pero bueno, no existe el delito de portación de hermana prohibida. Entonces, al final de cuentas, eso es algo porque le están... Pero se lo van a sacar. Se lo están sacando ya, Pepe. Y quizá la debilidad más fuerte es que ella no va a disputar nada contra Claudia Sheinbaum. Su verdadera disputa es con el presidente de la República. Y es una disputa con una enorme asimetría, porque el presidente, con todos los recursos del poder, ya lo estamos viendo con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Unidad de Inteligencia del Ejército Mexicano, de la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, hurgando, rascando, y el presidente exhibiendo los contratos de sus empresas, los montos, dejando de lado el silencio fiscal. Entonces, una debilidad profunda es cuando alguien tiene que enfrentar el odio del Estado. Y si pasáramos a la parte de... Eso debilita a Xóchitl. Sí. Es decir, hay que prever que ahí viene la tormenta. Sí. Bueno, hay algo que yo toco madera, pero me parece que otra debilidad es que el presidente de la República se ha encargado de difamarla, de intimidarla, y el presidente no cuida la palabra presidencial. Te comparto una experiencia. Un miembro del gabinete de López Portillo me contó que un día entra al despacho presidencial y se encuentra López Portillo muy contenido. Y le dice: señor presidente, lo veo muy tenso. Sí, le dice, lo que pasa es que un presidente debe de cuidar sus palabras. Hace unos días tuve un exabrupto sobre un sujeto y hoy me entero que lo han asesinado. Entonces, eso dice el presidente López Portillo. A lo mejor en una reunión de dominó con sus cuates, quizá con Arturo Durazo, dijo: este ya me tiene hasta el copetillo. Y entonces no faltó quien dijera: voy a decodificar lo que me está instruyendo el presidente de la República, y le da cuello a ese. Y yo hace unos 2 años, Pepe, recuerdo haber recibido un tuit de una persona de Jalisco, por cierto, en donde decía: si el presidente me ordena matar,
pues mato. Entonces, yo creo que ese es otro aspecto de fragilidad, de debilidad de Xóchitl, y a mí me parecería brutal que de repente un conductor de vehículo descuidado atropellara a la ciclista. Entonces, yo creo que eso obliga hoy a Xóchitl Ya se a bajó de la cuidarse. bici. ¿Perdón? Ella ya se bajó de la bici, Sí. por lo menos en la Ciudad de México. Tiene que cuidarse y hay que cuidarla porque, digamos, en la larga historia de la política mexicana existen, no uno, muchos casos en donde se ha recurrido a lo peor para eliminar a un adversario que tiene las fortalezas de Xóchitl. Una mujer echada para adelante, con una gran capacidad de remontar cuestiones adversas y de ser exitosa. Aunque ahí recuerdo lo que decía Carlos Monsiváis: el mexicano todo lo perdona, menos el éxito ajeno. Entonces, una debilidad de Xóchitl es el haber mostrado este éxito en un país en donde el presidente dice que solo se puede ser feliz en la pobreza, y en donde el presidente censura a quienes aspiran a vivir mejor y los califica de aspiracionistas. Pero yo creo que en el balance de debilidades y de fortalezas tenemos a una política sorprendente que muy probablemente se convierta en la figura que cohesione a todas las oposiciones, y ya te la podrás imaginar en una competencia, en un debate con cualquiera de los aspirantes de Morena, incluyendo Claudia, desde luego. Ya comentaremos, ¿te parece? Con Más mucho adelante. gusto. Gracias como siempre, A ti. Alfonso. Siempre Encantado. bienvenido. Ojalá siempre fuera jueves. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Un el elogio. maestro Zárate. Los usos del poder. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.